Sí, en realidad, tal como dijimos al pasado agosto, el 30 de agosto, cuando remitimos el presupuesto para dar cumplimiento a lo que establece la Constitución provincial, pese a o en virtud de la poca información que teníamos, o casi nula información que teníamos en cuanto a variables macroeconómicas, remitimos un presupuesto que estaba sujeto a ser modificado cuando el presupuesto nacional estuviera presentado, ya con las variables macroeconómicas que van a regir para el año 2019 más ciertas o lógicas o próximas a la realidad. En ese sentido, apenas se dio a conocer el presupuesto nacional, inmediatamente nos pusimos a estudiarlo, lo analizamos en profundidad y en función de ello pudimos elaborar un presupuesto provincial acorde a la realidad del presupuesto nacional, que no quiere decir que va a ser en definitiva lo que va a suceder el año que viene, ¿no? En el marco de la prudencia y en un reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no se sabía si iba a prosperar o no, que no se sabía si iba a haber ajustes o no, y de haber ajustes tampoco se sabía en qué aspecto iban a estar estos ajustes. Ustedes saben que el Fondo Monetario Internacional recurrir a él es complicado, es barato si se quiere de alguna manera, pero es muy controlador y prácticamente fija las políticas macroeconómicas que no las sabíamos. Entonces, en un marco de cautela, decidimos emplear el presupuesto en un 18%, porque sabíamos que estábamos tratando con el Fondo Monetario Internacional, o que al menos esa era la intención del gobierno nacional. Exactamente igual que lo que establece el presupuesto nacional, el jefe de gabinete, se prevé en cambiar de partida, porque un presupuesto es un presupuesto, y luego si las realidades son diferentes hay que amoldarlas, y cada vez que se hace una modificación de partida se comunica a la legislatura como corresponde. Este presupuesto además prevé que en caso de que hubiera cambio en la estructura orgánica del Ejecutivo, también se pueden adecuar las partidas al mismo. Ejemplo, una fusión de dos ministerios, tal cual establece el presupuesto nacional. Vamos a usar más de 1.200 millones del fondo anticrisis, la única provincia que tiene un fondo anticrisis, para dar cumplimiento a la ley de presupuesto permanente y poder cumplir con el 50 y 50, 50 gastos corrientes, 50 gastos de capital. En ese sentido era necesario utilizar esos recursos, y además estamos en épocas de crisis, entonces los recursos se ven disminuidos, los precios se ven aumentados, porque por más que digamos 39.000 millones, sabemos bien que hoy 39.000 millones y 7.000 millones para la obra pública es casi una futurología, decir cuánto va a salir el precio de la construcción en sí. Entonces necesitábamos o considerábamos oportuno utilizar el fondo anticrisis en este momento, que es justamente un momento de crisis. Es un fondo anticíclico a ser usado en momentos de crisis, ante la imprevisibilidad de precios, ante no saber cuál va a ser la inflación, porque hablamos de una inflación promedio de un 34%, pero una inflación de diciembre del 23%, que todo el mundo duda que sea así. Bueno, para garantizar el 50 y 50, consideramos oportuno incluirlo. Si después no es necesario usarlo, volverá a ser parte del fondo anticrítico. ¿Cómo lo tomó los legisladores acá en el recinto? Creo que no hubo ningún problema. Nosotros hablamos del presupuesto nacional, que es lo que sirve de base para el presupuesto provincial, y el presupuesto provincial creo que sí es real. No conocen en detalle qué se va a destinar los recursos, necesitan un tiempo para leerlo, conocerlo y profundizarlo, pero entiendo que si son conscientes y coherentes, hablar de un presupuesto equilibrado, hablar de un presupuesto que no prevé endeudamiento, y hablar de un presupuesto que no tiene contemplado ningún recurso adicional, como por ejemplo puede ser el cobro de la deuda, es un presupuesto totalmente racional, más aún considerando el presupuesto nacional. O sea, los legisladores, que en este caso de la oposición, la mayoría pertenece a Cambiemos, que ha presentado un presupuesto bastante complejo y a mi entender no muy agradable, creo que el presupuesto provincial estaría más que justificado, ¿no? Es muy prolijo al lado del otro y no prevé ninguna cosa extraña ni nada que sea fuera de lo que estamos acostumbrados a juntar.